Ok, buenas tardes. Esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 2. También podría llamársele Historia de la Filosofía Medieval. Veíamos una especie de introducción la clase pasada sobre, digamos, los distintos grupos que hicieron filosofía. Los primeros que vamos a tratar es la patrística, los padres de la iglesia, no la patrística vista desde la teología, sino lo que hicieron aportes a la filosofía. Entonces, tratando un poco de desenmarañar esa tensión que existía entre filosofía y teología y cómo se fue esclareciendo lo que era el método de la filosofía de frente al método de la teología. Entonces, hay un horizonte de reflexión que tenemos que es contenido y método. Los contenidos, cuáles son los contenidos teológicos y cuáles son los contenidos filosóficos y por qué los contenidos filosóficos y no teológicos y por qué los contenidos teológicos son teológicos y no filosóficos, aunque se vea en algunos de ellos que son ambos eh, a la luz de la experiencia de estos pensadores que son los llamados padres de la iglesia. Los primeros padres de la iglesia que aportaron a la filosofía son San Justino y Tertuliano, llamados los apologistas, ¿no? No son los únicos apologistas, pero fueron los que aportaron a esta reflexión que estamos viendo de tratar de definir lo filosófico de frente a lo teológico. Recuerden que aquí no hay ciencia. Recuerden que la ciencia comienza, aquí la ciencia es sapiencia, viene de sapiencia, es filosofía, es lo mismo que filosofía. Cuando aquí se habla de ciencia, se está hablando de filosofía. La ciencia que nosotros conocemos, la del método de Newton, observación, hipótesis, experimentación, comprobación del fenómeno, o la ciencia que nosotros conocemos del Círculo de Viena, que tiene que basarse en el experimento. Esa ciencia comienza a partir de la llegada de Colón al Nuevo Mundo, América, que comenzaron a descubrirse nuevos mundos, nuevos mares, nuevos ríos, nueva gente, nuevas faunas, nuevas flora. Entonces el mundo se amplió. Entonces la humanidad le dio la espalda a la filosofía y a la teología y buscó otra forma de pensar, no creer nada que no sea en lo que ellos experimentaran. Y así nacieron las ciencias naturales que tuvieron grande éxito, especialmente en el estudio de los astros, con los grandes, de alguna forma, mentores de las ciencias, como son Kepler, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y en su mejor expresión Isaac Newton, acompañado por filósofos como Descartes, Emmanuel Kant, Francis Bacon, que fueron acompañando el surgir de la ciencia. Eso nosotros estamos en la Edad Media, no estamos en la Edad Moderna, donde la ciencia surge y se desarrolla, por lo menos las naturales, hasta la Ilustración, en que comienzan a gestarse las ciencias sociales. Hoy nosotros hablamos de ciencias sociales y ciencias naturales, que es lo que normalmente nos marca en las universidades, pero no estamos en esta época, ni en la edad moderna, ni en la edad contemporánea. Estamos en la Edad Media, y en la Edad Media tiene su belleza, ¿no? Y entonces aquí en la Edad Moderna, los que hacen filosofía son religiosos, o son musulmanes, creyentes en el Corán, en Mahoma, o son judíos creyentes en Moisés, en la Tanakh, o son cristianos creyentes en la Biblia. Y si, primero son creyentes y después son filósofos. Y por lo tanto ya tienen un principio. Antes que la filosofía encuentre un principio cosmocéntrico, ya por la fe ellos tienen un principio. Todo viene de Dios, todo termina en Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, sería vista desde algunos, ¿verdad? Eso que dijo San Anselmo de Canterbury, que se puede entender como el padre de la escolástica. Recuerden que la Edad Media se divide en dos, patrística y escolástica. San Anselmo de Canterbury llega a señalar como que la filosofía anchir la teology, o sea, sierva de la teología. Es como que la teología viene delante de la filosofía.
ya la ruptura entre filosofía y teología se da en la misma Edad Media, cuando llega ya al final Guillermo de Ockham, que va a marcar lo que se llama la vía moderna. Nosotros estamos en los orígenes de la filosofía medieval y por lo tanto estamos entrando en cómo se va gestando la filosofía en estas personas que son los que comienzan a pensar la filosofía, especialmente los apologistas, de frente a lo que se llama el mundo romano, el mundo griego, que eran los filósofos, el mundo romano, que eran los paganos, se le llama paganismo a la divinización del faraón. Había que rendirle honor al faraón. Los cristianos lo llevaron a los circos y mataron muchos cristianos porque se niegan a reconocer al faraón, no, al emperador como Dios. Y los griegos de repente ponen en crisis lo que se llama también la filosofía cristiana. Entonces surgen personas desde la filosofía que se hacen cristianos y así comienza una filosofía desde el cristianismo, defendiéndose del ataque de los filósofos no cristianos y del ataque de los romanos y del ataque de los judíos, aunque la misma Biblia presenta ya a San Pablo y a los apóstoles de frente al ataque de los judíos. Ahí no se habla de filosofía, porque tanto el judaísmo como el cristianismo, aunque nacieron enemigos, después también los musulmanes van a ser enemigos del cristianismo. Esa guerra entre moros y cristianos, ¿verdad? Aunque los cristianos han peleado contra todos los frentes, son más guerras religiosas, como se le llamó a la guerra entre los musulmanes y los cristianos, las guerras santas, y no guerras ideológicas, que es lo que nosotros vamos un poquito a ver, cómo la filosofía se vio peleando y cómo esta gente fueron de alguna forma tejiendo su propia filosofía y contribuyendo a lo que se llama la diferencia entre lo que es la filosofía y lo que es la teología. Es un poquito el mundo en el cual nos estamos adentrando. Bueno, sin más preámbulo, eh, San Justino era el filósofo de quien decíamos que íbamos a tratar primeramente. Yo aquí tengo mi lectura, y Tertuliano, que son como los dos filósofos primeros, son los dos que se reconocen como los apologistas previamente de los alejandrinos, ¿verdad? Hemos hablado de apologistas, alejandrinos y capadocios, ¿verdad? Como los que vamos a ver antes de San Agustín, que será como el más excelso, el más grande, porque va a lograr una unidad entre todos los pensamientos, tanto del orden filosófico como teológico, en el orden metodológico y en el orden de contenido. Entonces sería cuestión como de ir viendo un poco qué aporte dieron los apologistas a la discusión filosofía-teología. Sería como nuestra pregunta. Recuerden que aquí vemos método y contenido. ¿Qué aporte dieron los apologistas? Eran Tertuliano y Justino. Los capadocios, ¿no? Tenemos Clemente de Alejandría, San Ireneo, no, Orígenes, Clemente y Orígenes, siempre tengo Ireneo en la cabeza. Y después entonces tenemos los padres capadocios, donde aparece Gregorio, los Gregorio y San Basilio. Bien, no sé si alguno de ustedes trajo alguna reflexión que quiera compartir antes o entro de una vez en la lectura. Nada, ustedes no son muy amigos de la filosofía medieval. Bueno, bien, para adelante, hay que avanzar. Entonces, San Justino, nos dice aquí el texto que estoy leyendo es de José Antonio Merino. Dice que San Justino nació el primer decenio del siglo II en Flavia Neápolis. Yo lo leo rápido porque al final quiero detenerme en los aportes al método y al objeto. En Flavia Neápolis, la actual Nablus en Palestina, de padres paganos. Frecuentó los más destacados representantes de las escuelas filosóficas
Eh, Estuvo influencia tanto de los estoicos como de los pitagóricos. Conoció también a los peripatéticos. Peripatéticos es lo mismo que aristotélicos, pero manifestó su preferencia por los platónicos, como era propio de ese tiempo. El encuentro con el cristianismo supuso para él un gran impacto, encontrando, según él, lo que él buscaba. Todo lo que él buscaba en la filosofía lo encontró en el cristianismo. Se convierte al cristianismo siendo ya adulto y defiende el cristianismo como la única y verdadera filosofía, ¿no? Curioso. Filosofía. ¿Qué es filosofía? Sabiduría. Entonces, ¿cómo va a, después que se convierte en San Justino, siente que todo lo que buscaba en la filosofía lo encuentra en el cristianismo y comienza a defender al cristianismo como única y verdadera? No es real que la filosofía queda absorbida por el cristianismo, eso no es cierto, pero es un poco como comienza esta forma de entender, por lo menos en él, y vamos por lo menos a entender cuáles son sus criterios para tratar de salvar cuáles son sus aportes a esta discusión. No, porque se nota aquí como son como dos extremos. Vamos a ver dos extremos, porque San Justino es un extremo y Tertuliano es otro extremo. Porque Tertuliano dice, donde hay cristianismo no hay filosofía, y donde hay filosofía no hay cristianismo. Mientras que este todo lo contrario, la única y verdadera filosofía es el cristianismo. Entonces aquí comienzan, esta discusión comienza con dos posiciones extremas. Entonces, se convirtió al cristianismo siendo adulto y defiende al cristianismo como la única y verdadera filosofía. Preocupado por las cuestiones religiosas, pasa de una filosofía de talante religioso a una religión que le abre espacio para una profunda reflexión filosófica. O sea que no dejó su reflexión filosófica. Recuerden que cuando hablamos de una filosofía de talante religioso es el platonismo, Platón, que Platón creía que había, que el alma reencarnaba, que cuando tú te portabas bien, reencarnaba en una vida mejor, si te portabas mal, reencarnaba en una vida peor. Platón creía en el mundo de las ideas, que había otra vida más allá de este mundo. En otras palabras, era una filosofía muy fuertemente religiosa, la filosofía de Platón. Entonces, siendo él platónico, al conocer el cristianismo, pasa de una filosofía de talante religioso, entonces pasa a una religión, que ya el cristianismo de entrada no se vende como filosofía. Se convierte en el cristianismo siendo ya adulto, procurando que las cuestiones religiosas, preocupado por las cuestiones religiosas, pasa de una filosofía de talante religioso a una religión que le abre espacio para una profunda reflexión filosófica. Funda en Roma una escuela y en esta misma ciudad fue martirizado hacia el año 1965, ¿no? O sea, martirizado, lo llevaron a la muerte, ¿no? Lo mataron. De los escritos suyos, cuando se dice mártir, se dice que murió por la fe, por el cristianismo, ¿no? Pero, si uno sale del concepto cristiano, pues uno dice, lo ejecutaron, lo asesinaron, le dieron la pena de muerte. Si fue por el Estado, en este caso, como muere por la fe, decimos martirizado. Digamos que es otra forma de decirlo, de decir que lo mataron. Desde una dimensión, murió por su fe. De los escritos suyos que nos han llegado, se deben mencionar dos apologías. La primera dirigida al emperador Antonio Pío, y la segunda al emperador Antonio Vero. La otra obra es el diálogo con Trifón, en donde se recoge su camino espiritual desde la filosofía griega hasta llegar al cristianismo. O sea que nos brinda una especie como de confesiones. ¿Cómo fue su vida, no? Desde la filosofía, desde el platonismo al cristianismo. Siguiendo la sensibilidad de la época, toda filosofía debe instalarse en un horizonte espiritual, orientándose hacia una meta religiosa y buscando el camino hacia Dios mediante la verdad. En esta perspectiva, el cristianismo puede dar respuesta al filósofo sincero. Por este motivo, los cristianos se consideran a sí mismos filósofos. ¿Por qué?
porque el cristianismo, al dar respuesta a las grandes interrogantes existenciales, representa la verdadera filosofía. De todo lo que hemos dicho, esta es la clave con la que debemos quedarnos. O digamos que yo quiero que ustedes se queden. ¿Cuál es el aporte de San Justino a la filosofía? ¿Por qué San Justino dice que la verdadera filosofía es el cristianismo? Pero, ¿qué tiene el cristianismo para que sea entendido como filosofía? Aquí está la clave. Las grandes preguntas sobre el sentido de la vida, aquí se llaman preguntas existenciales, llámese la pregunta sobre el origen del mundo, la pregunta sobre el sentido de la vida, la pregunta sobre los por qué y las para qué de la existencia. Entonces él encuentra que esas respuestas no son respuestas filosóficas, porque no son respuestas que vienen de la razón, pero responden a, a las preguntas filosóficas. Esa es la clave. La clave no es el método que vienen por la reflexión de los filósofos, no, no, que vienen de la lógica. Esa no es la clave para hablar de que el cristianismo es filosofía. ¿Por qué él considera los argumentos teológicos como filosóficos? Porque responden a las grandes preguntas de la filosofía. ¿Qué de importante tiene esto para nosotros? Que las grandes preguntas religiosas se pueden entender como preguntas filosóficas, o las grandes preguntas filosóficas de la existencia. ¿Por qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Vale la pena vivir? ¿No es mejor el suicidio que la vida? Las grandes preguntas sobre ser y sentido de la vida encuentran respuesta no filosófica en el cristianismo, pero son preguntas filosóficas. Las preguntas religiosas son preguntas filosóficas, o dicho con otra palabra, las preguntas filosóficas son preguntas religiosas, de nivel religioso. No sé si alcanzan a ver. Yo le dije que teníamos que ver dos líneas de reflexión, el objeto y el método. Y ahora mismo, de alguna forma, si me preguntan, profe, ¿dónde estamos? ¿En el objeto o en el método? Estamos en las preguntas. Las preguntas le pertenecen al objeto, no al cómo se prueba, sino qué es lo que se busca. Estamos buscando cuáles son los objetivos. Los objetivos de un filósofo son los objetivos de un creyente. El filósofo busca resolver los problemas últimos de existenciales y el filósofo y el religioso también. Dar respuesta a los grandes interrogantes existenciales representa la verdadera filosofía. Entonces, ya hay que disculparle a él el confundir la, 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 los argumentos de la fe con filosofía, porque él es el primero que está lanzando esta discusión. De hecho, yo hoy ya puedo decir que los contenidos del cristianismo, si a nivel de preguntas son filosóficos religiosos, ahí coinciden la fe y la filosofía en muchos casos. A nivel de respuesta no son lo mismo. ¿Por qué no? Porque a nivel de respuesta, unos vienen por revelación, palabra de Dios, y por lo tanto el método es la creencia, yo creo en Dios. Y otros vienen por la discusión de los sabios, de los expertos, por la puesta en marcha de lo que se llama la dialéctica, la retórica, la discusión de los expertos, la lógica. Entonces, si el método es lo que se le llamó la luz de la razón natural, entonces ya sería filosófico. Pero esto no lo está viendo Justino. Justino todavía esta discusión, esto no se ha visto todavía. Justino todavía lo que está viendo es que él como hombre, sus mismas preguntas llevadas al mundo cristiano, comenzaron a recibir la respuesta que él buscaba en el mundo filosófico. Un hombre que comenzó yendo a todos los movimientos filosóficos, buscándole sentido a su vida, pues lo encuentra en el cristianismo. Entonces, liga, identifica al cristianismo como la verdadera filosofía, no por el método, no por los contenidos, sí, así de entrada, sino porque responden a las preguntas que busca cualquier filósofo. Los cristianos se consideran a sí mismos filósofos. Por este motivo, me fui para adelante, déjenme ir un poquito más para atrás. En esta perspectiva, el cristianismo puede dar respuesta al filósofo sincero. Me fui un poquito más para adelante. Siguiendo la sensibilidad de la época, toda filosofía
debe instalarse en un horizonte espiritual. Claro, el problema es que también allá, en esa época, todos son religiosos, ¿verdad? Orientándose hacia una meta religiosa, buscando el camino hacia Dios mediante la verdad. En esta perspectiva, el cristianismo puede dar respuesta al filósofo sincero. Por este motivo, los cristianos se consideran a sí mismos filósofos, porque el cristianismo, al dar respuesta a los grandes interrogantes existenciales, representa la verdadera filosofía. En su diálogo con Trifón, a partir de su propia experiencia intelectual y espiritual, se subraya la importancia de la filosofía para adquirir la verdad, pues, como se dice en el diálogo 2, solo la filosofía nos conduce a Dios. Curioso, ¿no? Solo la filosofía nos conduce a Dios. Recuerden que la verdadera filosofía para él era el cristianismo. Pero, ¿para qué sirve la filosofía? De hecho, ¿cuál es el valor de la filosofía? Claro que entiendan aquí que allá el filosofía para él es el cristianismo. Por lo tanto, ya no estamos hablando de Platón, ni del pitagorismo, ni tampoco de, ¿cómo se llama? Las filosofías de decadencia, el estoicismo, que él pasó por todo ello. Eso ya él tiene su respuesta. ¿Para qué sirve la filosofía de hecho? ¿Cuál es el valor de la, intrínseco? El valor de la filosofía, el valor permanentemente oculto para la mayoría de los hombres. En este diálogo se trata como los problemas y las preguntas esenciales que se plantea la filosofía griega y los cristianos son semejantes y casi iguales. ¿Eh? O sea, fíjense que en el diálogo que él trabajó es lo mismo que estamos diciendo. En su diálogo con Trifón, él lo que está demostrando es que el problema de un filósofo es el mismo problema del hombre y que encuentran su respuesta no en la filosofía, sino en el cristianismo. Recuerden también, de hecho, que estamos en la Edad Media y que en la Edad Media todo el mundo tiene prácticamente los problemas de la cultura religiosa, ¿verdad? Son religiosos por cultura. La doctrina fundamental de Justino es que solo el cristianismo es la única filosofía segura y útil. ¿Eh? Esta es la respuesta. Repetimos, ¿por qué el cristianismo es filosofía? Porque responde a las grandes preguntas de un filósofo. Las respuestas fundamentales solo pueden darse desde Dios. Y eso es lo que ha sucedido históricamente desde los profetas hasta Cristo. Esta relación dialogante entre filosofía y cristianismo, curioso, porque entonces aquí podemos hacer otra acotación. ¿Qué es la filosofía para Justino? Porque aquí también hay otro problema. Nosotros hemos dicho que la filosofía son los contenidos que vienen de la luz natural de la razón y teología, los contenidos que vienen de la luz sobrenatural de la razón, de la fe. Pero si uno le pregunta a Justino, ¿qué entiende él por filosofía? Aquí está la respuesta. Ese diálogo de la humanidad con Dios en el Antiguo Testamento, con Abraham, Isaac, Jacob, y ese diálogo que se extiende en el cristianismo de la humanidad con Dios, en cuanto que es el hombre que está tratando de resolver su problema de existencia, es filosofía. ¿Qué es filosofía? Las grandes preguntas de sentido que tiene la humanidad en el transcurso de la historia y del tiempo. No es lo que entendemos hoy por filosofía, que son los contenidos probados por la razón, la fe, los contenidos probados por la fe, teología, ciencia, los contenidos probados por el método empírico. En él, no es lo que hoy pensamos, contenidos probados por el método. En el filosofía es el ser humano en busca de sentido. Se convierte en un problema filosófico. Es el hombre mismo en la búsqueda de su propia razón e identidad. No tengo menudo, lo trae mañana. Ok. Bien, me disculpa. Me quedan ahí unos 4 minutitos. Las respuestas fundamentales solo pueden darse desde Dios y eso es lo que ha sucedido históricamente desde los profetas hasta Cristo. Esta relación dialogante entre filosofía y cristianismo, mírenlo ahí, ¿no? ¿Qué es filosofía? El hombre en su diálogo con Dios. ¿Qué es teología? Dios en su diálogo con el hombre. El hombre pregunta, Dios responde. La filosofía no son los contenidos, que es lo que entendemos por filosofía. La filosofía es la pregunta.
el hombre como problema de frente a Dios como respuesta. Hay una palabra muy, muy bonita para un examencito que se le haga a ustedes. ¿Qué es filosofía para San Justino? ¿Qué es filosofía y cuál es su aporte a la filosofía? Aunque eso no es filosofía para nosotros, hoy día el hombre en su grandes preguntas, no significa que no sean preguntas filosóficas. Lo que pasa es que nosotros ya hoy la filosofía no la valoramos desde la pregunta, desde los problemas, sino desde las soluciones, desde las respuestas. La ciencia no es el problema. La ciencia es la hipótesis probada. Y si no está probada, todavía no es ciencia. Si la filosofía no está probada por el método de la luz natural de la razón, todavía no es filosofía. Pero esto no es lo que Justino está viendo. Lo que Justino está viendo es que el hombre es una pregunta en búsqueda de sentido y que ya eso es la filosofía, la pregunta, el hombre metido en el problema de sí mismo, en búsqueda de las grandes respuestas existenciales del sentido de la vida. Entonces, esta relación dialogante con el cristianismo, porque toda la Biblia se puede ver como es una historia entre Dios y el hombre, entonces es como una relación entre la filosofía que pregunta, el hombre que busca sentido y Dios que responde a ese hombre en busca de solución. En Cristo la plenitud del Logos la plenitud del Logos se hizo hombre y con ello el cristianismo puede ofrecer la verdad absoluta. Lo mismo que existe un vínculo intrínseco entre filosofía griega y el cristianismo, existe otro entre el pensamiento griego y el Antiguo Testamento, siguiendo la tesis de Filón de Alejandría, ese otro filósofo, ¿no? De la edad, de ese tiempo, Filón de Alejandría, pero Filón de Alejandría no era cristiano, era judío, es el más grande filósofo de la Edad Media de esta época, o sea que también es parte de de nuestra clase. Entonces, según la doctrina de Filón de Alejandría, hay un vínculo entre la filosofía griega, hay un vínculo entre la filosofía griega y el cristianismo. No sé si en algún momento trataremos a Filón en esta reflexión, pero sería interesante. La doctrina de la libertad moral la tomó Platón de Moisés. Bueno, aquí ya nos metimos en Filón de Alejandría. Aquí entonces estamos haciendo un paréntesis. Entonces, queriendo explicar un poquito a Justino, este autor se nos metió en Filón de Alejandría. Pues bien, vamos a no despreciar su aporte. Yo veo que solo me queda un minuto. Me queda todavía la mitad de la lectura solo de San Justino y yo quería despacharlo a los dos, a Justino a Tertuliano. Eh, bueno, nada, de todas formas faltan 15 minutos para las 5 y yo tengo que estar en la universidad a las 5 porque me hicieron un llamado a la reunión, a una reunión. Nada, anímense a no abandonar las clases y a seguir para poder un poquito avanzar con lo que estamos viendo. Tal vez no le guste la Edad Media, pero tiene su aporte y no hay que despreciarlo. Dios mediante, pues nos seguiríamos viendo. Van a tener su videíto, aunque no se lo suba ahora, pero nos seguiríamos viendo el próximo lunes. Recuérdenme que quedé en la página 33 del libro, leyendo a San Justino para darle un final más adecuado. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta el lunes. Bye, profe. Bye, adiós. Cuídense todos. Pasen todo buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, maestro.